En la anterior clase hemos analizado bien estas propiedades. Hoy vamos a ver lo que es invarianza en el tiempo. Vamos a ver lo que es linealidad y lo que es la respuesta impulsional, y vamos a finalizar con lo que es convolución. ¿Ya? Entonces, en la anterior clase hemos visto lo que es estabilidad, vivo y demás. Entonces, invariancia en el tiempo. Repito, estamos en un contexto de análisis de sistemas. Sistemas, ¿ya? No de señales, sino de sistemas. ¿Cuándo decimos que un sistema es invariante en el tiempo? Es cuando tenemos una entrada hoy día y esa entrada nos da una salida, ¿ok? Y nuestro sistema lo ejecutamos un día después, bajo las mismas condiciones, bajo las mismas condiciones iniciales. Lo ejecutamos un día después o una semana después. La misma entrada y sacamos la misma salida. Y lo hacemos al año siguiente. El mismo sistema, misma entrada bajo las mismas condiciones iniciales. Y la salida nos da lo mismo. En ese contexto es que hablamos que el sistema es invariante en el tiempo. No importa cuándo ejecutemos, vamos a tener la misma salida si es que la entrada era la misma y bajo las mismas condiciones iniciales. ¿Ok? Notaremos eso. Existe invarianza. El sistema es invariante. Es invariante en el tiempo si la salida es la misma independientemente cuando la ejecutemos. Estamos en mayúscula. Cuando la ejecutemos. Cuando ejecutamos el sistema. Ahora, cuando tenemos un contexto de un sistema con circuitos RLC, siempre va a haber invariancia en el tiempo, ¿ya? Un ejemplo concreto sería esto, ¿no? Tenemos un circuito RLC. Tenemos un sistema en el cual colocamos cierto voltaje, ¿ya? Y eso va a crear una onda electromagnética, digamos, ¿ya? Tenemos un sistema RLC en el cual si yo coloco un cierto voltaje sinusoidal, esto me va a crear una cierta onda electromagnética. Si yo ejecuto esta onda sinusoidal a todo mi circuito RLC hoy, y me ejecuta una onda electromagnética de radio, ya, de televisión, lo que sea. Si ejecuto la misma onda mañana, pues me va a ejecutar la misma onda. No tendría por qué cambiar. Si lo ejecuto al siguiente año, el mismo sistema, la misma onda en entrada, me va a ejecutar la misma onda electromagnética.
Esto de acá es un poco intuitivo, por eso lo anoto, ¿ya? Eso es invarianza en el tiempo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Ok. Matemáticamente. Matemáticamente debemos recurrir a hacer el siguiente test, ¿ya? Decimos, tenemos una entrada y una salida. Una entrada x de t nos va a dar una salida y1 de t. Nosotros vamos a hacer un shift como primer paso en la salida. Perdón, un shift en el input, en la entrada. ¿Ok? Y eso me va a dar un y1 en la salida. ¿Ok? Segundo paso. Nosotros a la salida que tengamos, vamos a hacer un shift del mismo tiempo, lo cual me va a dar algo de este estilo. ¿Ok? Y vamos a comparar lo que hay en 1 y en 2. Y si lo que hay en 1 y en 2 son iguales, pues existe invarianza en el tiempo. Apliquemos para que se vea de manera más concreta. Tenemos este sistema, un sistema el cual está caracterizado por esta ecuación. Les había dicho que un sistema puede estar caracterizado por un sistema, un diagrama de bloques, una ecuación diferencial, una ecuación normal, la respuesta impulsional que vamos a ver ahora, la función de transferencia que vamos a ver en las siguientes clases, etc. Caracterizado por esta ecuación. Digo, tengo mi input X. Hago un shift en mi input X. X de t menos un tiempo t. Estoy haciendo un shift. Estoy haciendo el paso 1. ¿Ok? Cuando yo hago este shift, lo meto a mi sistema, me va a sacar un y, que lo voy a llamar 1. ¿Y qué va a hacer ese y? Pues sigo la ecuación. La ecuación me dice que esto va a ser igual a seno de x, pero x ¿qué es? Todo esto. Seno de x de t menos t mayúscula. Esta es la salida cuando yo hago un desfase de mi señal de entrada. Este shift hemos visto que es adelantar o retrasar en el tiempo. Este shift es que lo que estoy haciendo hoy día voy a hacerlo a la siguiente semana o al año siguiente. Eso hemos visto que es cuando hacemos un shift de manera matemática. Entonces estoy retrasando mi señal de entrada y estoy viendo qué cosa me va a dar en la salida cuando hago el retraso. Ejecuto 2. 2 me dice, ok, no hagas el shift en el input. Tú tenías un output y en el output haces el shift. ¿Cuál es mi output? Mi output es esto de acá, sin el shift. ¿Ok? Si no lo voy a dibujar. A ver, voy a darme tiempo, voy a fabricar un espacio. Esto es sin el shift. Sin el shift yo tengo y de t es igual a seno de x de t. ¿Ok? Ahora tengo que hacer el shift en el output. Mi output es esto de acá. Acá hago el shift. Shift, output. Y vamos a tener que acá sería seno de, donde hay t, coloco t menos t. Donde hay t, coloco, donde hay t, coloco t menos t. Estoy haciendo un shift en el output. Estoy fabricando esta señal.
Estoy fabricando y de t menos t. Y de t menos t mayúscula va a ser igual a esto de acá. Y luego comparamos. ¿Estos dos son iguales? Nos preguntamos. Y vemos que sí, sí hay igualdad. ¿Ya? ¿Les parece un poco redundante? Con este contraejemplo espero que se entienda bien qué es lo que estamos haciendo. Hago lo mismo para esto. Primero digo, ¿qué es x de t menos t? En el input hago un shift. Primer paso, shift en input. X de t menos t va a ser igual a ¿qué? Acá hago t menos t y veo cuál es el output. El output que me va a dar va a ser, va a entrar por el sistema y va a salir seno de t, no pasa nada, pero en x de t, ya no pongo x de t, coloco x de t menos t. ¿Ok? Segundo paso. Me fijo cuál es mi salida normal. Mi salida normal es y de t igual a seno de t por x de t. Hago un shift en el output. Cuando yo hago un shift en el output, lo que voy a hacer es, en todo lugar donde haya t, coloco t menos t. Acá hay un t, coloco t menos t. Y acá hay un t, coloco t menos t. Esa es la diferencia de hacer un shift en la salida, de hacer un shift en la entrada. Cuando hago un shift en la entrada, solamente donde hay x, reemplazo x de t menos t. Cuando hay un shift en la salida, entonces, en cualquier lugar donde haya t, coloco t menos t, t menos t. Y nos preguntamos, ¿estas dos salidas son iguales? Y la respuesta es, ¿son iguales? Y la respuesta es no. De este caso, no es invariante en el tiempo. Recapitulo. Conceptualmente, ¿qué significa invariancia en el tiempo? Que si yo hago algo hoy día y tengo una salida en un sistema y hago lo mismo la siguiente semana y la salida sigue siendo la misma, y si hago lo mismo cualquier otro momento y la salida sigue siendo la misma, entonces es invariante en el tiempo. No importa cuándo ejecute, voy a tener el mismo resultado. Los circuitos RLC es un caso general donde siempre vemos invarianza en el tiempo. Si yo tengo un circuito en el cual yo meto una onda, un generador de señal sinusoidal con cierta amplitud y meto eso hoy día, me va a dar una onda electromagnética. Si hago lo mismo mañana, pues me va a dar la misma onda electromagnética. Si hago lo mismo eso dentro de 10 años, me va a dar la misma onda electromagnética. Invarianza en el tiempo. Matemáticamente, primer paso, hago un shift en el input. Hacer un shift en el input es decir, voy a cambiar mi x, cambio mi x. Entonces, cuando tengo la ecuación, cuando hago ese cambio en x, donde hay x, hago ese cambio. Donde hay x, hago ese cambio. Entonces, hago un cambio en x. Donde hay x, hago el cambio. No acá. ¿Por qué? Acá no hay x. ¿Ok? Entonces, donde hay x, hago ese cambio. Luego hago un shift en el output. Donde hay cambio en t, donde hay t, hago ese cambio. Entonces, acá hay t, hago el cambio. Acá hay t, hago el cambio. Y luego comparo lo que encontré haciendo el shift en el input con lo que encontré haciendo el shift en el output. Si son iguales, es invariante en el tiempo. Si no son iguales, no es invariante en el tiempo. ¿Dudas, preguntas? Ya. Este último ejemplo haremos. Los otros eran sencillos, este es un poco más complicado. Primer caso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar hacer shift en el input.
shift input. Si yo pongo x de t menos t mayúscula, meto a mi sistema, que es toda esta integral, ¿qué es lo que voy a obtener? Pues donde haya x, ya no coloco x de t, sino coloco x retrasado con un shift de tau. ¿Ya? Primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? Hacer un shift en la salida. Shift en el output. Entonces, teníamos nuestro x de t que nos da una salida y de t, la cual está dado por esta ecuación. X de t de tau. ¿Ok? Ahora digo, tengo que hacer el shift. Si hago el shift en la salida, donde haya t, coloco t menos t mayúscula. Donde haya t, acá hay t, coloco t menos t mayúscula. X de tau de tau. ¿Hasta acá alguna pregunta? Ok, déjenme verificar. Tac, 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 tac. Menos infinito. T menos ta. Ya. Entonces acá en el input, acá en cualquier lugar donde haya t. Entonces solamente acá. Ahora la pregunta es, ¿esto es igual a esto? Pues a priori no parecen iguales. ¿Ok? Pero habría que verificar que no son iguales. ¿Cómo podemos verificar que haya o no haya igualdad? Levanten la mano para que anote participación. Si quiero verificar si estas integrales son iguales o no, ¿qué paso podemos hacer para ver la igualdad? En la integral, ¿qué podemos hacer para que se parezcan, Denise? Sacando algunas constantes o derivando. Ya puede ser un poco más complicado. A ver, si queremos que este término se parezca a este, o algo más sencillo, Denise, si queremos, acá tenemos de tau, ¿verdad? Acá tenemos x de tau, y acá tenemos x de t, tau menos t. ¿Qué podríamos hacer para que se parezcan? Es eso lo que molesta, digamos, que acá no tenemos el mismo argumento. Sumando y restando. Más que todo haciendo un cambio de variable, ¿ya? Entonces lo que haríamos sería lo siguiente, decir, quiero ver si quiero transformar a todo esto que sea igual a esto y ver qué cosa me va a dar. Entonces decimos cambio de variable, tau menos t igual a tau, digamos, para que sea esto, pero nos va a complicar eso, utilizamos otra letra, igual a k pongamos, ¿ya? Igual a s, igual a b chica. Y hacemos el cambio de variable. Vamos a hacer el cambio de variable acá. ¿Qué necesito? Saber cuánto es de tau. Denise, si t menos tau es igual a k, de tau, ¿qué vendría a ser? Denise. ¿En qué? Si x es igual a y más 3, dx es igual a qué? Denise. Es No recuerdo diferencial. bien. Está bien. Diferencial, sí. Los demás, ¿qué sería? Amancaya, Alan, Alexander. Si x es y más 3, dx, ¿qué sería? Que sería la derivada de y con respecto a x más 0. O diferencial de y, ¿no? No estamos derivando, estamos diferenciando, ¿verdad? Pero Ah, ya, es lo ya. mismo, ¿no? Dx sería igual de y más la diferencial o derivada de 3 más 0. Dx es igual a dy, ¿verdad, Iván? Sí, Entonces, sí, si sí. aplicas esto acá, ¿qué vendría a ser? T mayúscula es un número, es una constante. Es 3 segundos, una semana, un año, es una constante. Entonces, d tau sería igual a De k. dk. Estamos haciendo simplemente cambios de variable, Sí, ¿ok? sí.
Cosas que en algún momento han visto. Luego, ¿qué más hay que hacer el cambio de variable? Acá, si es que escribimos bien, estamos diciendo que tau empieza en menos infinito y tau termina en t. T está escrito, ¿no? Un ratito. Sí. Acá estamos diciendo que tau comienza en menos infinito y que tau termina en t menos t mayúscula. ¿Ya? Entonces, si tau empieza en menos infinito, límites podemos, límites. Si tau empieza en menos infinito, k, ¿dónde empieza? K va a empezar en tau, pero tau empieza en menos infinito, menos t. Iván, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto es menos k? Menos infinito menos un número constante. Menos infinito. Sigue siendo menos infinito. Ujú. Si tau, ¿hasta dónde va? Hasta t. Si tau va hasta t, entonces k va a ir hasta tau, pero tau va hasta t menos t. ¿Verdad? Creo que me alcanza acá el espacio. ¿Dónde estábamos? Acá. Sí. Entonces, ahora simplemente reemplazamos. Reemplazando, ¿qué vamos a tener? Reemplazando en, le llamaremos esto A. En A vamos a tener que la integral de x de tau menos t, pero tau menos t, ¿qué es? Es k. Por d tau, pero d tau, ¿qué es? Dk. Desde tau que empieza en menos infinito. Y eso significa, habíamos visto, que k, cuando tau empieza en menos infinito, k empieza también en menos infinito. Entonces, desde k menos infinito hasta tau que llega a t, ¿ok? Pero cuando tau llega a t, k llega a t menos tau, hasta k igual t menos, perdón, t mayúscula menos t, ¿ok? Ahora fíjense, Iván, esto es invariante en el tiempo. Esta salida, cuando hago el shift en el input, es igual a la salida cuando hago el shift en el output. Sí. Esto de acá, Iván, es esto de acá, Ujú. ¿verdad? Entonces, esto de acá, ¿qué es Ah, ya. esto? ¿Es lo mismo que esto? Sí, es lo mismo. Es lo mismo, simplemente son letras diferentes. Entonces vemos que estos dos son iguales. Por lo tanto, sí es invariante en el tiempo. ¿Dudas, preguntas? Hemos hecho un ejemplo, dos ejemplos sencillos y uno un poco más complicado. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Pregunta? Notaré participación. Eh, Iván y Denise, ¿verdad? ¿Solo hay una Denise o hay más de una Denise? ¿Solo hay un Iván? Solo hay una de mis. Ya. ¿Dudas, preguntas? Ok. Invarianza en el tiempo. Concepto muy importante. Ahora, linearidad. ¿Qué es linearidad? Linearidad tiene dos subconceptos. Un primer concepto es, si no me equivoco, homogeneidad. Homogeneidad. ¿Qué significa lo siguiente?
Si yo coloco una entrada de este tipo, ¿ok? Sí. Y obtengo una salida de este tipo, ¿ya? Ahora, si al mismo sistema yo coloco algo que es el doble de esto, algo que es doble de esto sería algo de este estilo. Algo que hago un scaling en la amplitud, ¿ya? Estoy como amplificando el doble. La salida me puede dar otra cosa, me puede dar algo achatado, me puede dar cualquier cosa muy diferente, pero si es que me da lo mismo que antes, pero también amplificado en 2, entonces estamos cumpliendo linearidad, homogeneidad. Eso es homogeneidad. ¿Ya? No siempre me da lo mismo, pero amplificado al doble. Cuando pasa eso, es un sistema homogéneo, pero no siempre es homogéneo. Puede darme el caso que me dé cualquier otra cosa. ¿Ya? Y hay lo que vendría a ser, no sé, creo que es aditividad. No, esto lo alcanza. Superposición. ¿Superposición qué es? Superposición es que yo tengo un sistema, coloco algo y este algo me da, no sé, pongámosle esto, ¿ya? Y yo a mi sistema meto ahora otra cosa y esto de acá me da esto. Cuando yo a mi sistema coloco la suma de esto y esto que había metido anteriormente y la salida me da la suma de las salidas anteriores, entonces se cumple el principio de superposición. ¿Ok? ¿Está claro? Si yo coloco algo y me da esto, y luego yo coloco otra cosa y me da otra cosa, y al final yo sumo, superpongo mis dos entradas, y mi salida es la superposición de las dos salidas, se cumple el principio de superposición. No siempre da esto, puede darme otra cosa, digamos, puede darme esto, ¿ya? Cuando se cumple homogeneidad y se cumple superposición, decimos que el sistema es lineal. ¿Dudas, preguntas? Muchos conceptos físicos cumplen sistema de linearidad, ¿ya? Ahora, matemáticamente, ¿cómo aplicamos esto? Matemáticamente, seguimos los siguientes pasos. Tenemos un sistema que está caracterizado por esta ecuación. Digo, voy a aplicar un x1. A mi entrada voy a meter una señal x1. Eso me va a dar una salida y1. Segundo paso, hago lo mismo pero con x2. A mi entrada coloco un x2 y esto me da un y2. ¿Ok? Ahora, como entrada voy a colocar a veces x1 más b veces x2, donde a y b son cualquier número. Si yo meto esto a mi sistema, que es esta ecuación, ¿qué me va a dar? ¿Qué me dice mi sistema? Donde lo que yo meta acá tiene que ir ahí. Entonces, mi salida, ¿qué ponemos? Y3 pongamos. Y3 va a ser 3 por lo que haya metido. ¿Qué es lo que he metido? Todo esto. 3 veces a x1 más b x2 de t. ¿Ok? Eso es lo que he hallado. Como en el paso 3 o como paso 4, tengo que calcular cuánto es esto de acá. A veces y1
de t más b veces y2 de t, ¿cuánto es? Y1 lo tengo acá. A veces 3 veces x1 más b veces y2. Pero y2, ¿qué es? Es esto de acá. Y2 va a ser 3 veces x2. Y la pregunta es, ¿estos de acá son iguales? Lo que yo obtengo al sumar, las salidas, mentira, lo que yo obtengo al sumar esto y esto, es igual a lo que yo obtengo al meter la suma de las entradas, me da una salida. Lo que obtengo de la suma de las entradas me da una salida. ¿Es igual esta salida a la suma de las salidas? Un poco trabalenguas, pero esa es la idea. ¿Ok? Y eso se refleja en este diagrama. Si son iguales, como es el caso, 3ax1 más bx2, 3ax1 más b 3x2, porque acá hay un paréntesis, ¿ok? Entonces es lineal. ¿Ok? Otro ejemplo. Mismos pasos. Paso 1. Tengo que encontrar cuánto es y1 para una salida x1. Y1, ¿qué va a ser? La entrada x1. Hago lo mismo. ¿Cuál es la salida para una entrada x2? Listo. Paso 1. Paso 2, perdón. ¿Ok? Paso 3. Ahora, mi entrada no es ni x1 ni es x2. Mi entrada es todo esto de acá. AX1 más BX2. Lo meto al sistema. ¿Qué me va a dar? Me dice el sistema que lo que tú metas, le sumes 1. Entonces, lo que yo he metido es esto. Y le sumo 1. ¿Ok? En el paso 3 o como paso 4, debo calcular esto de acá. ¿Ok? Calculamos AY1 más BY2. Reemplazamos. A, Y1 es todo esto. Más B, Y2 es todo esto. ¿Ok? Y voy a desarrollar un poco. Esto me va a dar AX1 más A más B X2 más B. Lo voy a ordenar AX1 más BX2 más A más B. Y me pregunto, ¿estos de acá son iguales? Y la respuesta es no. Por lo tanto, el sistema no es lineal. ¿Ok? Tac, 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 tac. Ok, entonces esto de acá representa la salida de la suma de sistemas. Esto de acá representa la suma de las salidas de cada sistema. Y hay que ver si son iguales, para ver si esto es lineal o no. ¿Dudas, preguntas? Tac, 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 tac. ¿Cuánto vamos? Ya. Hemos visto lo que es un sistema invariante en el tiempo. Hemos visto lo que es un sistema lineal. Si un sistema es invariante en el tiempo y lineal, decimos que es un sistema LTI.
LTI es simplemente la simplificación, es Linear Time Invariant System. Y un sistema LTI, definir un sistema LTI es muy importante, porque todo o 90% de lo que vamos a hacer desde hoy para adelante es válido solo para sistemas LTIs. ¿Ok? Todo lo que vamos a hacer en adelante es solamente para sistemas LTIs. Todo lo que podemos aplicar es solamente para este tipo de sistemas. Si no es ni lineal ni es invariante en el tiempo, todo lo que vamos a desarrollar sería incorrecto. Todo desarrollo para adelante solo para sistemas LTI. Y por eso estamos definiendo esto. Ya. Hagamos una pausa.